Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Gisela Fabián y en esta oportunidad les voy a comentar sobre la novela Única Mirando al Mar del autor Fernando Contreras, que está basada en hechos reales allá en el país de Cuba por los años 1970-1990. Básicamente cuando tú escuchas el título Única Mirando al Mar, te trae la sensación que es única, quizá una persona mirando al mar, pero no. Básicamente esta novela trata sobre una señora llamada Única, que era una profesora jubilada, porque ella en algún momento se dedicó a la docencia, pero fue más por el tema de que en un momento donde no hubo muchos profesionales, el, el estado de ese país le empezó a reclutar maestros públicos. Entonces a ella la reclutan como maestra a los 17 años. De los 17 a los 35 se dedica a ejercer la docencia en una escuela pública, y justo cuando ya se recupera el país de la situación y empiezan a haber profesionales, a ella prácticamente la despiden, la echan. Entonces es donde ella, y justamente también, como un mal no viene solo, sino vienen varios, también se le muere su mamá. Entonces es donde ella se siente sola, sin nadie a su lado. Es en donde ella prácticamente se tira al abandono, que es al botadero Río Azul. En el botadero Río Azul, eh, funcionaba en ese entonces, prácticamente en 1973, como un basurero. Todas las regiones del país iban, amontonaban ahí la basura. En ese botadero vivían unas 500 familias, y pues prácticamente eran unas 800 toneladas, 800 toneladas de basura diaria que ese botadero recolectaba. Entonces Única llega ahí y prácticamente ella, cuando al momento que llega y ve a la gente y la gente le ayuda a armar su casita, ella se siente con las ganas, ¿no?, de seguir adelante, se siente con una vida renovada, con una familia nueva. Pero esto no termina acá, ya que ella también se topa con la cruda realidad de que ahí la gente no comía como ella estaba acostumbrada a comer, sino que quizá encontraban cosas en mal estado, cosas, y aún así ellos lo comían, cosas que de un lado estaban mal. Y entonces a ella le chocó mucho. Primero no comía, pero luego fue cambiando de pensamiento y se dio cuenta que era una bendición y que debería agradecer porque al menos tiene que comer, y que lo malo sería no tener que comer. Y pues a esto le sumamos que se choca con varias personas. Entre ellos tenemos el personaje El Bacán. El Bacán, a ella lo conoce a los 5 años. Justo cuando estaba buceando entre la basura, encuentra al Bacán solo, al igual que ella, y al momento de que se miran sienten como que esa conexión de apego, y fue como que amor a primera vista. Entonces el niño corrió, la abrazó, y ella también sintió ese cariño, y es que ella, como siempre había querido ser madre, lo adopta al Bacán como un niño, porque prácticamente estuvo días buscando quién era su familia y nadie lo reclamaba. Entonces decide quedarse con el niño, decide criarlo, y al mismo tiempo no solamente conoce al Bacán, sino conoce a varias personas, como por ejemplo lo son Don Retama. Don Retama era un anciano que tenía 85 años y venía de ser el capitán de un mar, donde él siempre contaba sus historias, cómo era la vida en un barco, era un marinero retirado. También conoce a Don Conce, que prácticamente se llamaba Concepción, sino que le decían Don Conce, que era un señor mayor de edad, que siempre se andaba quejando de sus huesos, que también vivía solo en el botadero. Eh, Se podría decir que llegó ahí porque prácticamente como que todo, él llegó y no encontró a ningún familiar. Entonces se quedó ahí, encontró su vida junto a otros en el botadero. También conoce a Carmen. Ustedes podrían decir Carmen, ¿no? Quizás es una mujer. No, Carmen era un hombre y era más conocido como el oso carmuco por la forma en caminar que tenía. Tenía más o menos 20 años, no era tan viejo que digamos, sino que llegó ahí y prácticamente hace historia acá porque en el botadero no había ningún cura, sacerdote, y él en uno de esos días encuentra una sutana,
y entonces él se da de cura, o sea, él viene con la historia de que sí, de que se ha convertido en cura. Entonces única como devota de la fe, porque ella al momento de que va al botadero, ella quiere en algún momento asistir a misa como ella acostumbraba, pero al momento de ir a misa todas la miran, el padre la mira y la demigra por estar sucia, por la forma de vestir. Entonces prácticamente la rechaza y la bota de la iglesia. Entonces ella se siente tan mal que prácticamente que cómo la pueden demigrar de esa manera simplemente por la manera de vestir, ¿no? Entonces ella cuando ve esto del oso carmuco le enseña mucho el rosario y desde ahí declara que siempre va, una vez a la semana va a haber misa y es el oso carmuco quien es el encargado de la misa con los rezos y todo. O sea, todo les parecía una broma porque, o sea, a todos primero les parecía una broma porque prácticamente, o sea, el oso carmuco, ¿no? Dictando una misa, pero ellos siempre iban porque sabían que la misa era dirigida por Única, entonces ellos siempre veían en Única no una persona común, sino como una matriarca, prácticamente ella era la líder de ahí. Entonces al mismo tiempo encuentran a Mongoñombo. Mongoñombo en sí, su nombre real es Mondolfo Moya, sino que él era un señor mayor también de 60 y algo años que prácticamente por denunciar unas irregularidades en la biblioteca donde él trabajaba de guachimán, con una empresa prácticamente que era una de las más importantes a nivel del país, denuncia las irregularidades y prácticamente lo dejan fuera sin ningún beneficio laboral. Entonces él, al sentirse así tan desechado, agarra y se tira a la basura, y cuando ya los carros van y dejan la basura, lo tiran a él también, pues no, porque él como que se pone ahí de basura para que los carros lo recojan. Entonces estaba tirado en la basura él, y justo quien lo ve es el bacán, y justo corre con Única cuando uno de esos días estaban buceando entre la basura y le encuentran a Momboñombo. Entonces él, cuando se despierta, o sea, él todavía no era consciente, entonces lo lleva a Única a su casa juntos con el bacán, le dan de comer, pero, aunque no, porque él no comía tampoco, o sea, le costó tanto asimilar, le daba asco comer la comida de acá de la basura, entonces a él le costó mucho también adaptarse. Pero en eso de que él prácticamente llega ahí junto con Única y el bacán, que es el que lo cuidan. Al momento de despertarse, o sea, Única le preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces él nunca dijo su nombre, al menos a ellos. Todavía no les decía. Él lo único que se levantaba, él se acordaba, Momboñombo, Moñagallo, que le decían de chiquito cuando él le preguntaban por el nombre. Entonces desde ahí todos le decían Momboñombo. Momboñombo con el tiempo se enamora de Única, vio en Única una mujer que le cuidaba, que se preocupaba por él. Incluso Momboñombo salió, también le costó días para salir a bucear entre la basura hasta que se adaptó. Se adaptó gracias a Única, porque Única le hizo entender de que la vida no acaba acá, sino que si tú miras hacia adelante, aún hay nuevo futuro, nuevo porvenir. Entonces él gracias al empuje de Única es en donde sale hacia adelante. Entonces él se va a bucear, uno de esos días se encuentra ahí una cama, un catre viejo y de dos, prácticamente se podría decir grande porque como uno de 2 plazas, y se lo lleva. Entonces él, al ver de que siempre Única con el bacán dormían encima de unos cartones y siempre tosían por el inmenso frío, entonces él le cede la cama a los dos y él empieza a dormir en el piso. Y es ahí en donde prácticamente vemos pues el amor, ¿no? O sea, quizá no tal vez en ese momento amor, pero sí ya la preocupación, el estima que le tenía Momboñombo a Única por haberlo salvado y hacerle entender de que aún hay un porvenir. Justo en ese entonces llegan a enamorarse
pero Momboñombo prácticamente hasta ahí, ya cuando lo conoce al Bacán, ya lo conoce de 25 años, sino que Momboñombo seguía comportándose como un niño de 6 7 años. Momboñombo te sabía leer, te leía todo lo que encontraba, te leía, pero él no entendía las palabras. A Única le enseñó tanto a leer, pero no a entender las palabras. Él las leía, pero no sabía que leía. Entonces, por ejemplo, eran los días, una vez a la semana, bajaban todos, buceaban todos, encontraban y recolectaban. Bajaban todos, el oso Carmuco bajaba, Don Conce bajaba, Don Retama, los novios bajaban a vender lo que ellos vendían, ¿no? Ya se podría decir a la ciudad donde compran cosas recicladas. Entonces ellos veían de que todos les miraban. Única, por ejemplo, era bien conocida. Única, todos, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Pero los demás no, toda la gente lo miraba, lo demigraba por la forma. O sea, ellos solamente veían lo superficial. No quizá cómo les cuesta a ellos ganarse un sol o ganarse el pan de cada día. Y es por eso que lo demigraban. Incluso acá Momboñombo encuentra a varios de sus colegas, a varios de sus amigos, y él incluso les pasa la voz, pero ellos solamente lo miran así porque obviamente mucho había cambiado en su aspecto, ¿no? Ya quizás hizo su dejadez o cosas así. Pero bueno, luego de un tiempo eh, llegan. Y otra cosa muy importante que les quería decir es que también la novela nos relata mucho de la unión que Única llega a poner acá en el botadero de Río Azul. Ya que, por ejemplo, antes prácticamente todos ya vivían, comían cada uno en su casa. Si habían podido recolectar algo que sirviera, comían, o si no, no comían. Pero Única llega a poner prácticamente orden y siempre hacía una olla común en las noches. Entonces reunía, todos tenían que venir, yo he recolectado esta verdura, yo este fideo, todos llegaban así y todos hacían una olla común y así podían comer todos sin nadie quedarse de hambre. Y es por eso que todos estimaban tanto a Única. Luego de un tiempo, justamente la gente de los alrededores de Río Azul se llegan a molestar por tanto la basura, la acumulación. Es que el Estado había visto de que prácticamente esto iba a ser unos 12 años que iba a durar como un botadero, pero no hizo una buena viabilidad, ya que esto fue mucho menos de 12 años y ya la gente les empezaba a parecer molestos. Lo que ellos hacen es empezar a hacer huelgas, empezar a hacer reclamos para que sea cerrado el botadero Río Azul. Entonces todos escuchaban, incluso los buzos se les llama a las personas que buceaban entre la basura. Quizá por eso es que Única mirando al mar viene la novela, pero o sea, no de Única mirando al mar, sino que Única mirando al mar, pero de basura. Entonces, por ejemplo, el más preocupado era Momboñombo, porque Momboñombo ya prácticamente, él se veía como una familia, se veía con Única. Entonces él se veía como una familia con Única, él decía, ¿y qué va a ser de nosotros si nos botan de acá, no? Pero lo que él hizo prácticamente es escribirle una carta al presidente. Y bueno, la carta también prácticamente, no sabemos en qué hoja fue escrita, porque ahí nos dice que fue una hoja que encontró. Entonces sí, que él mismo viajó, caminó para ir a entregárselo al presidente. Y cuando llega a la casa presidencial, pues los policías no le dejaban entrar porque obviamente lo veían como que una burla, se burlaban, una ofensa, porque, o sea, toda una persona, todo sucia, malorida, todo eso. Entonces lo que él hace es decir, pues no, que quería entregar la carta al presidente. Incluso él conocía al presidente porque tenía anécdotas de él, de su padre, pero aún así los policías pensaban que estaba loco, borracho, y le cogen el papel y dicen, ya, nosotros vamos a entregar al presidente. Pues obviamente nunca fue entregado, y quizás si fue entregado en la desfachatez, quizá tampoco el presidente lo tomó importancia. Y es por eso de que, o sea, seguían las noticias de que iban a cerrar el botadero Río Azul y todo eso. Entonces, en toda esa desesperación, en Momboñombo consigue concientizar ya a todos los buzos.
a todos los buzos de ir a hacer una protesta, o sea, porque ellos también, o sea, la gente hacía la protesta porque los cierren, pero o sea, ellos querían hacer su protesta porque era su casa, a dónde los iban a votar o a dónde los iban a mandar a ellos, si ellos vivían ahí, vivían de eso. Entonces consigue todo y empieza a armar prácticamente una marcha en contra del cierre del botadero, y en donde hace todo esto. La gente, por ejemplo, le decían: Única, ¿vas a ir? Si tú vas, yo voy. O sea, porque veían en Única una líder, una persona que prácticamente para ellos tenía la voz y voto de todas las actividades que iban a hacer. Entonces llegan a ir, son como 50 buzos, van cantando la canción de Serena, el mar, la mar, serena, así con A, con E, con I, con O, con U. Entonces llegan a, llegan a, llegan a salir e irse por la ciudad, y toda la gente lo acaba mirando, ¿no? O sea, la gente lo veía como que si fuera un show, no que fueran unas personas de verdad que van a ir a reclamar, sino que como si fuera un show de personas que se han vestido así, y prácticamente eso. Cuando ellos llegan a ya estar cerca a la casa presidencial, él escucha pues a los policías, el policía les pregunta pues, y Momboñombo estaba adelante haciendo marchar a toda esa gente, le dice pues que ellos quieren hablar con el presidente, explicarles el caso del botadero, todo, pero a él solamente ve que el policía le dice que se retiren, y él insistía en que querían que vienen en son de paz, simplemente quieren conversar, pero entonces él empieza a hablar por un interlocutor, se podría decir por una radio, y él escucha solamente mencionar códigos. Total que ven llegar un dinosaurio, un tanque. Entonces ellos, todos los buzos felices pues, porque pensaban de que, qué recibimiento nos está dando el presidente, ¿no? Pero en un momento eso, empiezan a prender la manguera y todos salen disparados, ¿no? Pero, o sea, disparados porque obviamente cuando te tiran un manguerazo así con un tanque de bomba de agua, o sea, tú sales, disparado, ¿no? Entonces ellos salían así con el agua, pero a todos les pareció burla, porque, o sea, como ellos nunca habían visto eso, ellos estaban acostumbrados solamente a estar en la basura, entonces, qué chévere, mira, cómo no recibe el presidente, entonces se ven felices. Pero quien sí entendían era Ñombo y Única, ¿no? Que ellos decían, ¿cómo nos va a hacer esto, no? Entonces ellos decían, pero por favor, queremos hablar con el presidente, venimos en son de paz, y de nuevo, hacían eso. Entonces, en una de esas, lo termina aventando hasta el Bacán por el parque, Única cuidándolo así, y él tosía, entonces justamente por el terrible frío que me imagino que hacía el agua. Hasta 3 panguerazos llegaron, y al ver que no daba frutos positivos la marcha, Momboñombo deciden retirarse, porque ellos lo único que hacían era prender la manguera, y aunque a todos les parecía una burla, él sabía realmente qué es lo que significaba. Entonces llegan al botadero, varios que habían llevado a sus niños estaban enfermos, entre ellos el Bacán. Y el Bacán, como les digo, no, o sea, estaban acostumbrados a dormir encima de un cartón, y prácticamente estaba con su salud mal ya. Y con esto Única se la pasaba cuidándolo, porque se iba en fiebre, no comía, las justas comía, hasta que ya no pudo más, y el Bacán y falleció. Momboñombo siempre se sintió culpable por esa muerte, siempre se sintió, porque prácticamente él pensó que él prácticamente siguió con la marcha, no, pero fue una de las causantes para que él tuviese esa enfermedad, esa gripe tan terrible, prácticamente que ya no quisiera terrible, sino bronquios, neumonía, entonces tantas cosas que se ven, ¿no? Y, y muere el Bacán. Desde ahí Única lloraba, incluso hasta lo consuela la Llorona, que por cierto no les mencioné de ella, discúlpenme. La Llorona también es uno de los personajes dentro de esta novela. La Llorona era una mujer que cuando llegó con un bebé en brazos, y bueno, ahí nada más salió
salió a bucear porque ella se hospedó en una choza, una choza que ya estaba, o sea, estaba deshabitada. Entonces por paso se habitó ahí y salió a bucear, y por ir a coger una bolsa que se estaba volando, o ir, la vio lejos por una basura. Entonces ella lo dejó al bebé, ¿no? Lo dejó al bebé encima de, se podría decir como un abate, algo así. La dejó encima el bebé y se fue. Y al momento de que regresó, dio vuelta y ya no la encontró. O sea, y para ella fue un choque tan terrible que desde ese entonces lloraba por encontrarlo. Incluso hasta llegaron las guardias ahí, pararon todo para buscarle al niño, pero o sea, nunca la encontraron. Y desde ahí ella siempre lloraba. La Llorona tenía un romance con el oso Carmuco, pero como que en un subconsciente, algo así. O sea, el oso Carmuco siempre decía que la Llorona, que como que tienen cosas de mayores entre ellos, ¿no? Pero esa era la cuestión de la Llorona, y ella a lo mucho nos describe mucho la novela, que ella andaba con un muñeco pensando que era su bebé, y al momento de que el bacán muere, al bebé también lo entierran adentro y las dos lloran. Y desde ahí ya Única nunca vuelve a ser la misma. Siempre como que tú le hablabas, no te respondía, estaba su mirada ida, porque prácticamente fue un dolor tan terrible para ella perder el bacán, que no llegó a ser la misma. Con esto, todo esto, siempre venían que el cierre, no, o sea, el gobierno de Cuba estaban todavía evaluando en qué sitio lo ponían, si lo ponían en Esparza, si lo ponían en San José, al nuevo botadero, pero toda la gente protestaba. Entonces, pero ellos, al menos Momboñombo tenía la idea de que sí lo iban a cerrar. Y al ver ese dolor tan terrible de Única llorando por el bacán, porque por cierto el bacán fue enterrado ahí en el mismo botadero y prácticamente encima de toda la basura, como que se quedó sumergido, ¿no? Y él pensó de que llevándolo a otro sitio a ella se le iba a ir ese dolor tan grande que sentía, ¿no? Y se fueron a Punta Arena. Momboñombo decidió llevarla a Punta Arena, se fueron en tren. El último, el que le acompañó bailando todo, fue el oso Carmuco. Con una gran sonrisa todos la despidieron, pero hasta ahí no hablaba Única. Y lo último que nos dice la novela es que ellos llegan a Punta Arena. Él empieza también, sí, así a trabajar de reciclador, y a Única siempre le llevaba una flor o una rosa donde ella la deshojaba, los dos le iban deshojando, pero ella nunca llega a superar la pérdida del bacán, ¿no? Hasta ahí nos dice todavía la novela de que no llegan a cerrar el botadero de Río Azul. No lo llegan a cerrar, pero con el tiempo, una vez que hemos evaluado, sabemos de que sí, o sea, sí lo llegan a cerrar el botadero de Río Azul, ya que les dan plazos. Les dicen que siempre lo cerrarán el 31 de diciembre, bueno, el plazo se amplía hasta abril, pero a las finales hubieron hasta incluso huelgas de 4 días, pero aún así no lo llegan aún a cerrar. Nos dicta la novela, pero lo que sí nos deja bastante enseñanzas en esta novela es prácticamente el amor de Única hacia un niño que ni siquiera fue su hijo, pero aún así al verlo desamparado lo adoptó como hijo. Incluso Momboñombo ni siquiera sabía de quién era o de quién se trataba, simplemente ella fue y vio en él que estaba mal, y pues lo pues cuidó de él hasta verlo bien, ¿no? Y no solamente hasta verlo bien, sino que al momento de que ya vio que su vida no corría peligro, sin embargo así decidió darle una nueva esperanza de vida, porque prácticamente el señor estaba desahuciado, él ya no creía en nada, simplemente ya creía que su vida ahí acababa. Pero no, vemos que Única logra incluso sacar lo mejor de él, y darle una nueva esperanza de vida. Y también como Única es vista por la sociedad de ahí, del Río Botadero, ¿no?
Ella llegó como una maestra, pero todos veían en ella un ejemplo, no solamente quizá por ser letrada o por haber sido maestra, sino porque ella misma representaba una unión, una lideresa, una matriarca, o sea, todos seguían sus pasos. Si ella decía A, los demás decían A, porque tampoco veían en ella maldad. Entonces es así como también nos enseña el cuidado por el medio ambiente, ¿no? Porque prácticamente el gobierno había previsto que ese botadero iba a durar 12 años, pero no llegó. Entonces, eso quiere decir que muchas veces nosotros como ciudadanos simplemente votamos las cosas, pero ¿por qué no empezar a reciclar, no? ¿Por qué no empezar a reciclar? En lugar que la botella de plástico lo tiramos a las playas, lo tiramos a la basura. ¿Por qué no reciclar nosotros mismos en nuestra casa? Y pues si no queremos nosotros venderlo por vergüenza, no sé, darle a alguien que lo necesite, pero, o sea, porque ellos lo van a dar un uso y no simplemente llenar de basura toda la ciudad. O sea, hay que concientizar mucho. Espero que les haya ayudado bastante. De verdad, espero haberles ayudado bastante con el análisis. La verdad, a mí me gustó mucho leer la novela Única mirando al mar. Y espero que a ustedes también les guste. Bye bye, cuídense.